Buenas tardes. Gracias por coincidir con la lectura que estoy haciendo y que diariamente mi dedicación ha sido conocer de cerca, explorando e investigando textos que nos han dejado nuestros mayores para dar un enfoque muy claro a lo que ha sido nuestra historia en la construcción de nuestro templo, Catedral, Santuario Nacional de la Purísima de Macas. Al saludarles a ustedes, mi esbozo va a coincidir en lo que yo he vivido desde mi infancia, la devoción, desde mi infancia ver lo que pude apreciar el templo construido, pero me voy a referir en esta tarde exclusivamente al templo de Nuestra Madre la Purísima de Macas, desde cuando se estructuró en una magna asamblea una directiva con el único objeto de recolectar fondos, de analizar los planos, de meternos en la acción efectiva de construir este templo, catedral, santuario nacional. Más o menos, Gonzalo, bueno, ya se había venido aproximadamente 10 años antes, desde el 75 aproximadamente, se venía ya pensando en la construcción del nuevo santuario catedral, de la nueva iglesia, decíamos, no hablábamos de santuario, no hablábamos de catedral, eso se lo nombró después. Decíamos la nueva iglesia porque la que teníamos estaba cayendo. ¿Se acuerda? Había que ir saltando un poquito porque habían huecos a la entrada. Indudablemente, la madera se había deteriorado y fue preocupante para todos quienes entrábamos con la devoción, tanto para el 5 de agosto como para el 18 de febrero, emergía urgente construir un templo. No se diga subir al campanario, ¿no? Esas escaleras tembleques. Definitivamente 3 escaleras para ir a tocar las campanas. Y cuando se tocaba solemnemente todo un campanario, verdaderamente temblaba el campanario. Era el audaz el que tocaba, porque verdaderamente tambaleaba al azar del viento. ¿Usted subió alguna vez al campanario? Indudablemente, muchas veces. Por eso ha quedado conmigo la leyenda de la campana. Tan, 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 tan. Era para los niños, cuando moría un niño. Tran, tran. Una pausa, nuevamente tan, tran, tran. Era el anuncio que ha muerto una mujer. Y luego cuando se tocaba las 3 veces, que hasta hoy que tiene el sonido, el lenguaje de las campanas, es tran, 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 ha muerto un varón. Como sucedió el día de hoy, ¿no? Que con mucha pena mi compañero Hipólito ha dejado de existir, que de Dios goce, un hombre bueno, compañero de jornada, pues se nos ha adelantado y queremos decirle a toda la familia, sintiendo bastante, esta es la tierra de los macabeos, los que quedamos, y unos tras de él nos vamos, pero vamos dejando el recuerdo más grande, William, de quienes hemos vivido parte de la construcción de esa reliquia que es hoy santuario. Ayer se decía, como tú decías, antes de 1980, se decía, vamos con la idea, miren cómo está, señores macabeos. Ahí no se hablaba de los macabeos, sino se hablaba de los devotos, de los devotos. Se está anunciando que está deteriorándose, está el Comején, está en mal estado, ya el viento sopla, los vidrios caen, los pocos vidrios que había caen, ya sea por el motivo de los rayos, las tempestades fuertes que existían en aquel tiempo, y se vio todo con una concientización de la gente, buscar una alternativa de construir una iglesia dedicada a Nuestra Madre la Purísima de Macas y por ende a la casa de Dios. Gonzalo, hablando ya del tema de la Purísima, entonces, de la catedral, se hablaba de construir. Había un eterno comité que lo presidía don Gustavo Mancheno, que de Dios goce, una persona con mucha brillantez y mucho lustre, que en todo caso dedicaba su tiempo, a veces solito, a veces poco acompañado, tratando de construir esta catedral, pero no arrancaba. Bueno, yo quiero decirles de que al recordar a don Gustavo Mancheno fue el primer presidente. William, yo quiero decirle que usted fue también un pedestal para nosotros, porque yo como vicepresidente miraba el trabajo organizativo desde cuando estuvo don Gustavo. Así. Y luego la gran venida en aquel tiempo, la del padre Emilio Vera. Y como no había donde, como dicen verdaderamente, hospedarse, fue la casa de mi hermano Lucho Polo, en donde se hospedó el padre
Emilio Vera en su primer tiempo y fue parte de esta construcción, ingresando con toda esa energía al recordado siempre Padre Luis Pino. Así, la misa, ¿se acuerda, Gonzalo? Esos días de marzo cuando se dijo que la gente estaba no molesta, sino no estaba contenta, conforme con aquel diseño que se empezó a construir en lo que hoy es la Plaza Cívica. Ahí ya se empezó a construir la nueva iglesia. Indudablemente. Primero empezamos en toda a la ribera de la calle 9 de octubre. Hoy que estamos frente a la Amazonía para hacer una reminiscencia en toda la parte del parque. Pero después definitivamente vio que el terreno no era apto para ese templo. Pero no era tanto el terreno, porque se hicieron unas bases, se construyeron se pusieron unas bases enormes. Yo recuerdo de que la Pumarosa, todos los nogales vino abajo, y definitivamente todo un historial se fue para el barranco. Gonzalo, ¿y se acuerda cuando la gente decía, no nos gusta la iglesia ahí, no nos gusta, no queremos la iglesia, no queremos esos modelos? Cuando pusieron al frente de la iglesia, un día domingo, frente a la puerta de la iglesia, pusieron 3 maquetas hechas, decían, por el arquitecto Gortaire, famoso en ese tiempo. Indudablemente. Bonitas maquetas, pero a nadie nos gustaba. La verdad es de que todo psicodélico en aquel tiempo no querían absolutamente. Quería el pueblo manejar la estructura antigua. La gente quería... La gente quiso y se pronunció, y luego que se expuso todos aquellos trabajos en pergamino, me acuerdo yo, las primeras hojas de pergamino que llegaba, unos pliegos, parte en cartulina, decían, estos van a ser los bosquejos, y la gente dijo, no, voten, a ver qué diga la mayoría. El pueblo decía, no, no, no. Ahí es cuando se convoca. Que ahí convocan a la organización. Del Comité Pro Templo, un día domingo después de misa de 7. Indudablemente se convoca y una magna asamblea deciden por elección que una iglesia rotundamente llena, pues nombran a Gustavo Macheno, a mí como vicepresidente, el asesor director Padre Pino, estuvo Padre Emilio Vera como director de la obra en ese momento. Padre Vera todavía no llegaba. Padre Pino y usted como secretario. Así es, se nombró ese comité y nos convocamos para el siguiente domingo, la siguiente sesión. Ahí vino Sor Georgina Paredes, de las hermanas salesianas, y luego, bueno, nosotros nos integramos con los barrios. Y después decidieron nombrarle al padre Emilio Vera, primero al padre Luis Carolo, y de ahí también como otro de los asistentes al padre Emilio Vera. Entonces ya eran 3 sacerdotes, ¿no? Definitivamente el padre Carolo no estaba al momento allí, pero a la llegada de padre Emilio Vera decían, hay que impulsar la construcción de este templo. Y qué mejor que la tripleta de oro que se llamó aquel tiempo, padre Luis Pino, padre Emilio Vera, padre Carolo, fortificaron ese encuentro con nosotros para decidir los donativos para las fiestas juradas, para que definitivamente haya el aporte económico. Importante decir, ¿no? Padre Luis Pino, director de la misión. Padre Luis Carolo, párroco de Macas, y Padre Vera, director de la construcción. Y el Padre Vera, en cambio, era el párroco de las parroquias itinerantes. Por eso, ¿te acuerdas, Gonzalo? Y director de la construcción. Nos íbamos los 3 a las parroquias, a las comunidades. A buscar la besita. A buscar el cuisito, a buscar el torito, chanchito, el ganadito que daban muy gentilmente, y todo se remataba, se sacrificaba aprovechando las fiestas juradas, y comenzamos a recolectar fondos. Y desde allí... Hoy como hace 25 años, hace 35 años sería, 1980, 37 años, tuvimos la primera sesión, en donde era antes la sala de catequesis, junto a la iglesia vieja. Habríamos como unas 17 personas y decidimos, vamos a hacer nuevos planos. Y alguien se molestó. ¿Y dónde va a quedar toda la plata que ya invertido? Se había invertido casi 800,000 sucres. La verdad es que se ha jugado un pocotón de criterios, y como siempre lo hay en las organizaciones que definen la suerte de una obra tan majestuosa que hoy tenemos que celebrarla con gusto, decirle que a ver cuál es el técnico, cuál es el arquitecto, cuál es el cuerpo que va de una vez para no fallar en el modelo que quisiéramos que sea el templo definitivo.
estaba fresco hasta eso, la construcción del Consejo Provincial con ladrillo visto se miraba bonito y decíamos, ¿por qué no tener una iglesia con ladrillo visto? William, yo me siento contento cuando al haber sido invitado el arquitecto Román Hablamos Tapia, primero con Joaquín Estrella, ¿te acuerdas? Román Tapia, Perfecto. Perfecto, con todo saber que nos den las facilidades. Y Román Tapia decía, yo tengo una serie de bosquejos, he estado en Cuenca, un hombre oriundo de la SUAY, ha estado por la provincia de Imbabura, había traído algunos bosquejos, presente, a ver qué es lo que quiere. La gente, cuando presentó el bosquejo. El único que presentó el primero. El que presentó el bosquejo. Y el que pasó. Y la gente lo aprobó de inmediato, manos a la obra. Gonzalo, ¿cuánto se le pagó al arquitecto Román Tapia, te acuerdas? Definitivamente. 50.000 sucres. Yo creo que si es que 50.000... Yo te digo esos datos porque yo redacté el convenio el contrato, ¿no? El contrato interno. Yo lo que tengo previsto es que al arquitecto, inclusive su gentileza fue de que, además de haber hecho el contrato en 50.000 sucres en aquel momento, sencillamente se le dijo que se le diera plazos. No había ningún problema. Claro, los 50.000 fueron a plazos. Con cariño, lo entregó este diseño con toda esa voluntad y marcó el paso de la construcción. Y luego se dijo que a él mismo se le dé el contrato de construcción de la obra, que lo vayamos pagando por planillas en donde se incluya también sus trabajos profesionales. Indudablemente, todo ello acá recabó cuando padre Luis Arba llega a tomar la batuta por orden de los salesianos. En aquel momento él comienza ya a dirigir, a aumentar y a decir definitivamente la iglesia va a quedar tan chiquita, tan pequeña. Padre Carolo tomó la decisión. Padre Carolo dice, bueno, ¿y a dónde lo mandamos? ¿De dónde largamos? Ya no había como la loma sagrada que se vaya más afuera porque ya estaba con la calle. Claro. Entonces, claro, ahí tuvimos una sesión, ¿no? Y tuvimos que... Con el alcalde Don Washington Ricaurte. Tuvimos que decidir a fin de que la calle Don Bosco circule normalmente. Salgamos con la iglesia 10 metros hacia el frente. Hacia atrás. A media calle Don Bosco. Exacto. A la final la iglesia era nuestra, la calle era nuestra. Y atrás también. Y nos vamos 10 metros hacia atrás. Para que y nos vamos 14 metros a un lado y 14 metros al otro lado. Por eso es que hoy tenemos una iglesia amplia, tanto en lo largo como en lo ancho, cómoda, que definitivamente fue construida con propio esfuerzo de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Así es. Gonzalo, el tema de los vitrales, ¿en dónde se contrataron? Definitivamente con la amistad de Monseñor Arroyo Robelli. Ahí entró Monseñor Arroyo, ¿no? Monseñor tema Arroyo, de los vitrales. Vitrales, con el señor, el director más que todo el director de la fábrica de Chimborazo. De la cerámica de Chimborazo. Donó regaló todo el piso. La cerámica del piso para el templo. Y el mármol del altar mayor se lo trajo de Italia, de Carrara. Indudablemente, lo trajimos desde Italia a través de los barcos. O sea, fue un esfuerzo mancomunado en que respondimos a la historia pedida por el pueblo, que quería exclusivamente la construcción de este templo de la Purísima del Máximo. ¿Qué decir de la contribución de los ciudadanos en el aspecto económico para financiar esta construcción de la iglesia? Yo quiero a todas las familias que nativas y las que vinieron y que han hecho parte de la historia, todos, fielmente a la promesa que está bajo juramento, entregaban lo que estaba estipulado en el juramento. No había nada más que hacer, que todo era el entusiasmo, porque veían las columnas hechas, veían las partes laterales construidas, veían que ya llegaba la parte terminal de atrás, la estructura, y toda esa voluntad se consagraba en dar la vaquita, a dar su chanchito, el cuy, la gallina, que salía a remate, y los grandes ganaderos, tanto de la localidad y los de Sucúa, remataban el ganado, cuyo fondo indudablemente servía para continuar la obra hasta su culminación. ¿Te acuerdas, Gonzalo? Llegaba el arquitecto Román Tapia y decía, necesito 600 quintales de cemento. Era viernes y necesitábamos para lunes. En caja habían, 3.000 sucres. Necesitábamos más o menos 60.000. Y con el padre Carolo decíamos, o el padre decía,
Dios proveerá, y para el lunes ya teníamos la donación No, o los muchas, cementos. William, yo quiero decirle a la colectividad, verdaderamente se han dado milagros allí, que a veces no teníamos en las arcas económicas. No es que manejaba William, ni manejaba Gonzalo, ni manejaba Gustavo Mancheno, ni manejaba nadie. Exclusivamente había un tesorero, El padre bien párroco. padre, el párroco, bien administradito, que decía, necesitamos hijos, necesitamos dinero, el cemento se nos acaba, el cemento no hay, por favor, ¿quién da? Necesitamos para las guadúas para acá. La gente desbordante, padre, yo doy 120 guadúas, yo doy 500 guadúas. O si doy no, 300. aguantaba Juan Bautista, ¿no? Y Del municipio iba a traer. Definitivamente, ahí debo reconocer la labor de Juan Bautista, que hoy está delicado de salud, pero hay que recordar a quien definitivamente no le importaba nada, así le multen, lo que sea, pero decía, yo lo doy, padre, tranquilo, no se preocupe. Bueno, él tenía el visto bueno del alcalde de Washington, Ricardo. Y venían las volquetadas de todo. De todo. De piedra, de ripio, de arena, sin tanto papeleo, ni mucho menos. O si no, lo donaba también el Consejo Provincial, con Joaquín Estrella. Definitivamente, el señor Estrella, también debo agradecer, porque la construcción de la cima al Quílamo se debe exclusivamente a la llegada allá, que todo el mundo decía, ni siquiera por el CREA que habíamos hecho la gestión, decía que a la cima del Quílamo no hay cómo llegar por la parte frontal, sino solamente por atrás. Y fue la idea de Joaquín, que alguno me decía, si Joaquín es protestante, ¿qué va a dar? Sin embargo, Joaquín dijo, hablen con los consejeros. Hablamos, William, contigo, con los consejeros. Pepe Sardi, y definitivamente el señor Acosta de Méndez. Ahí estuvo Lucho Barros y todas las compañías de amigos como don César Montenegro, Ernesto Lara. Y dice, no hay ningún problema, está adjudicado el dinero correspondiente para que se haga. Y llegó el tractor a la cima y hoy Gonzalo, otro tema muy importante era el hecho de que cada familia o la mayoría de las familias de Macas ayudaban económicamente o ayudaron económicamente con lo que era más o menos 1 metro de construcción que bordeaba por los 400 sucres en ese tiempo. No, indudablemente la gente mirando que la obra avanzaba, no hubo corazón mezquino. Eso debo felicitar, William, que yo como presidente, cuando después de Gustavo me dejó el espacio para yo continuar con la obra, definitivamente por su delicada situación de salud, lo afronté yo y en ti y en la gente que nos acompañó hasta el último de la construcción yo pude apreciar. No había nada, no podía comer esa familia, pero tenía la voluntad de decir, nosotros construimos, la familia tal construye, la familia tal construye, no solo 1 metro, 2 metros, 3 metros de construcción, vamos a dar, ahí tenemos. El Holstein Friesi fue el ganado excepcional de aquel tiempo, apetecido por la leche y por la carne. Sin embargo, ese ganadito especial lo donaban para venderlo y comprar y continuar la obra. Y creo que tuvimos nosotros el acierto en el Comité Pro Templo de fortalecer la organización barrial, porque necesitábamos que los barrios estén conformados, para que desde los barrios podamos llegar ante los vecinos y hacer firmar los papelitos en donde se comprometían a donar y luego entregaban el dinero del metro de la construcción. Mira, William, yo quiero decir con bastante pena, hoy no se ve mucha organización en la Federación de Barrios, pero nosotros logramos a la estructura de la primera federación, aunque no fue federación legalmente constituida, pero fueron barrios orientados a la construcción de su mismo sector y orientados al apoyo cristiano que daban a la parroquia. Verdaderamente ningún barrio se negaba cuando la comisión integrada por quienes estábamos al frente de la construcción visitábamos Barrio Mirador, Barrio La Loma, Barrio Norte, Barrio Juan de la Cruz, Barrio 27 de Febrero, Barrio La Alborada, que ya estaba todos, Vergeles ya estaban. todo el Vergel 1, Vergel 2, estuvieron todos gentiles para decir, aquí está nuestro aporte. Esa generosidad a veces parece que sus valores de amor a una tierra y de amor a la Virgen más que todo, y amor al templo de Dios, se nos va desapareciendo por algunas circunstancias de orden político que se nos ha comido esa voluntad, pero yo sí veo que cuando alguna desgracia nos sacude en algún sector, sí nos mueve la unidad. Y cuando había que visitar las parroquias, compadre Vera, en Proaño, en Jimbitono, en San Isidro, en Sevilla, Don Bosco mismo, definitivamente nos han aportado, nos han ayudado. Esta historia que estoy describiendo verdaderamente tiene, como decirle,
una sinceridad en mi expresión, decirle lo que yo viví, William, lo que yo participé, estas jornadas diarias, mirando de cerca cómo se han ido esos benefactores, recordar a Monseñor Riu, recordar a Padre Pino, recordar a Monseñor Arroyo, recordar a Padre Carolo, recordar a todos esos, Padre Arba, Padre Juan de la Cruz, a toditos recordar cómo se nos han ido de nuestro lado, pero dejando ese ñeque, ese amor a la Purísima, ese amor al templo de Dios, y junto con nosotros formando un solo equipo, íntegros, luchando por todo lo que significa nuestro patrimonio cultural religioso. El acierto que se tuvo entonces en la construcción del santuario catedral: 1, el de haber conservado el mismo sitio. El mismo sitio. 2, el mismo modelo. El mismo modelo, el mismo diseño. 3, la organización popular. La organización social que nos permitió integrar a todos y no que nadie quede marginado de la participación social religiosa. Y a la par iba la promoción para que la devoción continúe. De agradecer a las salesianas, a todas las hermanas que de los distintos sectores han llegado, sacramentinas y otros grupos que hoy existen. No hay otra alternativa. La herencia que tenemos, que nos han dejado nuestros mayores, con una devoción tan angelical como es la devoción a nuestra Madre la Purísima, no debe desaparecer. Esa es nuestra reliquia. Ese templo de Dios es donde nosotros en algún momento estaremos cuando estemos en la posdespedida. Pero nosotros queremos decir que ese es el signo, la fuerza, cuando el Espíritu de Dios se une con el hombre, con la mujer, con el niño y con el joven, para decir que ese santuario catedral, hoy santuario nacional, va a cumplir 25 años. Feliz cumpleaños tendremos que decir nosotros, y el aporte será el perdón, las disculpas y el vivir mejor en familia, vivir mejor en el barrio, vivir mejor en la comunidad, y todos, porque yo estaba revisando el día de ayer, dice quiénes deberían formar esto. Debería estar el gobernador, debería estar el alcalde, debería estar el jefe político, debería estar ahora el prefecto, y todos mancomunados mantener lo que es patrimonio cultural religioso, mantener viva la fe de una tradición de un pueblo que quiere, ama a Dios y a nuestra Madre, la Purísima de Macas.